Hola hermanos, buenos días, buenas tardes ya. Damos gracias al Señor que podemos estar un domingo más para enseñar la palabra de nuestro Dios. También quiero dar gracias al Señor por este tiempo de verano, un tiempo para descansar también. Y bueno, ya estoy en mi trabajo, llevo ya 2 semanas trabajando. Y doy gracias al Señor por todos los cuidados que Él ha tenido con nosotros durante todo este tiempo. Y comenzamos una serie acerca de el predicar y el comunicar la verdad de Dios, que es el Evangelio, que solamente en Cristo las personas tienen esperanza de vida eterna, que como dice la palabra de nuestro Dios, dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otra opción para el hombre en este mundo en el cual nos ha tocado vivir, un mundo tan diverso, tan disperso, tan lleno de tantas cosas que se están hablando en este tiempo en el cual nos está tocando vivir. Pero aquí lo que nosotros vamos a ver a través de esta serie del Evangelio, que debe motivarnos a nosotros a llevar esta verdad al corazón de los hombres. Que los hombres sepan que Cristo es esa única puerta. Es que las personas sepan que Cristo ese es el único camino y es la única verdad en forma exclusiva que va a llevar al hombre a tener nuevamente comunión con su Señor, con su Creador, con su Salvador. Y eso es lo que nosotros queremos conocer, eso es lo que nosotros queremos entender a través de esta serie de enseñanzas que hemos comenzado. La pregunta que nos debemos hacer: ¿por qué deberíamos desear que el Evangelio llegue a todas las naciones? Que todo el mundo conozca de nuestro Señor. Y a través de este estudio nosotros entendemos que Dios usa a las personas para dar a conocer ese Evangelio. No usa a los ángeles, no usa ningún otro recurso, sino que nos usa a nosotros. Y Dios actúa para magnificar su gloria. Y Él se deleita particularmente en hacerlo, al mostrar, dice, su misericordia a los pecadores. Al pensar en esto de manera específica, debemos nosotros preguntarnos: ¿qué hace de esto un esfuerzo que es algo tan apremiante, que demanda tanto apuro? Y tener un entendimiento correcto de la necesidad de una fe consciente en Cristo es el único núcleo de la urgencia de las misiones. El juicio de Dios, dice, no se trata de una simple exterminación, ni es un lugar donde los pecados de un inconverso son depurados luego de un periodo de tiempo limitado. La afirmación cristiana de la exclusividad de Cristo respecto de la salvación también es una afirmación urgente y poderosamente motivadora de comunicarles a este mundo que Cristo es el único Dios, que Cristo es el único Salvador, que Cristo es el único que puede darnos esperanza de vida eterna y que en Cristo es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. Tal vez lo que yo le estoy compartiendo en esta hora puede sonar como muy obvio, pero suena obvio para nosotros porque nosotros durante este tiempo que hemos estado expuestos a la palabra de Dios, lo hemos recibido de esta forma, lo hemos entendido gracias a que el Señor nos ha revelado así esta verdad a través de su palabra. Pero para los hombres que están sin Dios, para este mundo que está sin Dios, no es algo tan obvio, no es tan obvio que el mensaje de Cristo es algo exclusivo. Y voy a leerle un texto aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 9.
Y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Así dice este texto aquí de Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 al 10, que nuestro Dios, nuestro Señor, dice que es el único digno de abrir esos sellos, porque dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Es algo exclusivo, es algo que solamente nuestro Dios ha hecho. Y vamos a orar. Padre Santo, bendícenos en este tiempo que vamos a exponernos, Señor, a tu palabra, y ayúdanos, Señor, para que traiga bendición a nuestras vidas. Señor, que este mensaje sea claro, que lo podamos entender y también que lo podamos aplicar y obedecerlo, Padre. Que nosotros seamos hacedores, Señor, de lo que estamos recibiendo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Te lo pido y te lo ruego todo esto por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Y hay una afirmación de cristiana que es algo de exclusividad. Dice que solo aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su confianza en Cristo como su sustituto serán salvos. Que el cristianismo está objetivamente en lo correcto y que las otras religiones están equivocadas en su concepción de la verdad salvadora. Dice que las personas no llegarán a Dios a través de otras religiones o siendo buenas personas. Y esto es para nosotros tiene que ser muy, muy importante, sino únicamente mediante la fe en Cristo. Así los cristianos pueden citar rápidamente las palabras de Jesús aquí en Juan 14:6. ¿Y qué dice Juan 14:6? Un texto muy, muy conocido para nosotros, hermanos. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, como cristianos, esta afirmación de exclusividad de Cristo debería hacer que deseemos que el Evangelio sea proclamado en todo el mundo, sabiendo que solo escuchando el Evangelio las personas pueden ser salvas. No hay otra forma, no hay otro Evangelio. Y aquí lo que nosotros queremos entender que esto para nosotros debe ser un motivador, una, algo que nos aliente, nos anime, porque nosotros no tenemos dos o tres mensajes que aprender acerca de la salvación para las personas. Tenemos un solo mensaje, tenemos solamente una sola verdad, y esa única verdad es que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad, que Cristo es la vida eterna. Pero las personas que no creen pueden hacernos ciertas preguntas. Dice, ¿realmente Cristo es el único camino para estar bien ante Dios? ¿Y realmente las personas necesitan tener una fe consciente en Cristo para ser salvas? Muchos hoy en día pueden objetar que tal afirmación es ignorante e intolerante. Imagínense, nosotros vivimos en un tiempo donde tenemos que hacernos cada vez más tolerantes a todas las cosas externas y las ideas y los pensamientos que están surgiendo. Pero el Evangelio no es así, hermanos. El Evangelio va a ofender a todas las personas que tienen estas sensibilidades igualitarias. Estoy seguro de que muchos de nosotros hemos enfrentado esta clase de sentimientos, quizás
por parte de compañeros de trabajo, familiares, o tal vez tú eres el que se siente de esa forma. Si ese es el caso, me alegra que estés aquí. ¿Cuál es la mejor manera de abordar esta pregunta? ¿Qué es el Creo que es útil, dice, retroceder y pensar sobre el fundamento de la afirmación cristiana de exclusividad. El Evangelio es algo único y aquí en Romanos 3 vemos nosotros cuál es la realidad del hombre y por qué hace que eh, esta verdad sea algo exclusiva y también sea algo apremiante en comunicarlo. Aquí en Romanos 3, en el versículo 10 al 12, di dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Los cristianos, dice, entendemos que todas las personas están objetivamente enfermas. De hecho, la Escritura dice que estamos muertos en nuestros pecados y que por tanto están bajo el juicio de Dios. Y esta enfermedad es una enfermedad real y terminal, como lo es el cáncer o el SIDA, pero es aún más aterradora porque es espiritual, hermanos, y tiene consecuencias que son eternas. Como es de esperar, este no es un mensaje popular en nuestro tiempo de tolerancia, ni un mensaje que mejore la autoestima, pero es un hecho objetivo que leemos en la Escritura. ¿Y qué es lo que Pablo nos está diciendo allí en Romanos 3? Que el hombre no hay justo, no, no hay ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron y aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si pensamos que mi vecino es una persona que es mejor que yo porque es más generoso y más amable, más un montón de cosas que de repente vemos nosotros en muchas otras personas que son mejores que los cristianos, pero si eso igual la Biblia está describiendo la condición del corazón de mi vecino, de mi amigo o de las personas que está diciendo que no entienden, que no buscan a Dios, que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Esa es la realidad. Y nosotros allí lo vemos aquí en David, un rey del Antiguo Testamento, entendió este hecho crucial. ¿Qué pasó con David? Dice que cometió adulterio con Betsabé y luego empeoró su pecado al tramar la muerte de su esposo Urías. Por mucho que haya explotado y devastado a estos súbditos confiados a su cuidado y el dolor que causó fue grande, David se da cuenta de su lamento de que ese quedó registrado su confesión allí en el Salmo 51, que finalmente había pecado no contra Betsabé, no contra Urías, no contra los que estaban a su alrededor, sino que él allí en el Salmo 51 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esa era la confesión real que todo individuo tiene que hacer, que no ha pecado contra su prójimo, sino que ha pecado contra su creador. Si cometo un pecado contra otra persona, ¿podría él o ella decir te perdono por eso? Bueno, tal vez de cierta manera humana acepto tus disculpas y no te lo reprocharé, pero ¿podemos expiar el debido castigo que tal pecado merece de parte de Dios?
Lejos de perdonar a otros por sus pecados, el hombre debe morir por su propio pecado. Si es cierto que el hombre es objetivamente culpable ante Dios, entonces no puede haber reconciliación fuera de Dios. Y de nuevo, esta reconciliación se encuentra únicamente en Cristo. Otras religiones proveen la solución equivocada porque tienen el diagnóstico equivocado. Si el ser humano está en deuda con Dios debido a su pecado, el cual solo Dios puede perdonar, ¿cómo pretende el hinduismo o el islam o el budismo abordar este problema? ¿Cómo puede una religión o filosofía ser la respuesta a una pregunta que ni siquiera reconoce o admite? Los evangelios registran a Jesús diciendo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y Jesús, hermano, es ese médico. Allí en Romanos capítulo 5, versículo 17 dice, porque pues por si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y en 1 Corintios dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo es el único calificado para salvarnos porque Él, al ser Dios, vivió una vida perfecta y murió en la cruz, derramando su sangre en rescate por los pecados de aquellos que confiarían en Él y se arrepentirían de sus pecados. Por esta razón, solo Él es digno, no Buda o Mahoma o cualquier otra religión. Y el texto que yo le leí de Apocalipsis 5, versículos 9 y 10 dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios rey y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué dice este texto? Dice que Cristo es digno de tomar el libro y de abrir los sellos. Y en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es la exhortación de Pedro a las autoridades que lo habían detenido junto con Juan en Jerusalén cuando predicaban el Evangelio. Observa las amplias implicaciones de esta declaración. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es la tremenda verdad que un día fue revelada a nosotros, que solamente en Cristo tenemos esta salvación. Y Pedro allí en Jerusalén le está diciendo a estos líderes que lo estaban silenciando y diciendo no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. La pregunta es, ¿qué significa esto para nosotros en este tiempo que queremos evangelizar? Significa que, dado que Cristo es el único camino a la salvación, debe ser anunciado a todas las naciones. El hombre no se salvará sin Cristo. Allí en Lucas 24, versículos 46 y 47, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Algunos podrían decir, está bien, la salvación solo puede obtenerse a través de la obra redentora de Cristo, pero eso no significa que alguien tenga que escuchar el Evangelio para ser salvo. Y la pregunta es, ¿pueden las personas ser salvas a través de Cristo
sin entender que Cristo es quien les salva? Wow, es como bien enredada la pregunta, ¿no es cierto? Se la voy a repetir. ¿Pueden las personas ser salvas a través de Cristo sin entender que es Cristo quien las salva? Otra pregunta, ¿necesitan las personas escuchar de Cristo para tener una fe consciente en Cristo para ser salvas? Y la pregunta es sí. Hay quien en, en Romanos 10, versículos 9 al 14 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Otra pregunta está haciendo aquí Pablo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Otra pregunta más, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Y otra pregunta más, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, y aquí hay un signo de exclamación, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Estos versículos, hermanos, responden a la pregunta de quién será salvo. ¿Y quiénes van a ser los que son salvos? Los que lo invocan, pero ¿quiénes lo invocarán? Los que tienen fe en Cristo, pero ¿quiénes tendrán fe? Los que oyen tendrán fe, pero ¿quiénes oirán? Los que han recibido la predicación del Evangelio. Comunicarle el Evangelio es una precondición para el oír. Repito esto. Los que han recibido la predicación del Evangelio, comunicarle el Evangelio es una precondición para oír. Por tanto, invocar al Señor por salvación no es algo que podamos hacer desde una posición de ignorancia. No podemos hacerlo adorando a otra deidad proclamada en alguna otra religión. El texto es claro, hermanos, dice, los que invocan, los que tienen fe en Cristo, los que oyen, tendrán fe. Y esa verdad se va a comunicar con autoridad. Esa verdad se va a comunicar con